Buenas tardes a todos. Primero agradecer a las coordinadoras de la organización de este taller y a todos los asistentes que en vez de ir a la piscina o a la playa han decidido pasar su tiempo con nosotros. Bien, en este trabajo, Dolores Jiménez Rubio y yo analizamos qué variables del lado de la oferta a nivel regional influyen en los individuos a la hora de valorar el desempeño de la sanidad pública en España. Ponemos especial interés en el papel que juega el gasto público y el ratio de personal clínico a la hora de mejorar la satisfacción con el sistema público español. Por lo tanto, nuestro trabajo se enmarca en una creciente línea de investigación que aborda la reforma de los sistemas sanitarios en base a la percepción de los ciudadanos. ¿Por qué creemos que esto es importante? Lo hemos definido en tres ideas principales. Uno, una monitorización de las necesidades y preocupaciones por parte de los ciudadanos puede servir a los gestores y a los decisores políticos para anticipar posibles áreas de fallo en el funcionamiento del sistema público sanitario. Hay estudios que avalan, por otro lado, que una mayor satisfacción con el funcionamiento del sistema sanitario puede dar lugar a una mayor utilización por parte de los individuos y a una mayor cooperación con el tratamiento médico. Esto, en última instancia, puede llevar a mayores niveles de salud pública. En cuanto a los sistemas públicos, una menor satisfacción con estos puede llevar a que los usuarios con mayores recursos pasen a utilizar la sanidad privada en vez de utilizar la sanidad pública, provocando que estos tiendan a apoyar en menor medida aumentos de impuestos que en última instancia mejoren la financiación del sistema público sanitario. Esto en última instancia puede llevar a una reducción del papel redistributivo del sistema sanitario. ¿Qué han hecho otros autores anteriormente? Bueno, destacar que la mayoría de la literatura se ha centrado en lo que se denomina patient expectation, que son básicamente diferencias en género y en posición socioeconómica a la hora de estudiar diferencias en satisfacción o calidad percibida. Sin embargo, cada vez mayor la literatura que aborda otros aspectos por encima del individuo, es decir, cómo influye, por ejemplo, en el hospital a la hora de valorar los individuos su grado de satisfacción con el funcionamiento de la sanidad. En él se destaca el tipo de hospital o la densidad de la población a la que el hospital atiende. También se han hecho estudios comparando los niveles de satisfacción entre países, en el cual destaca diferencias en el gasto sanitario total o en los niveles de educación. Hay autores que señalan que el efecto del gasto sanitario puede diferir si este es público, provocando que los individuos con menor renta se beneficien en mayor medida del aumento del gasto público y con ello disminuyan las disparidades en términos de calidad percibida dentro de un mismo sistema sanitario. En el caso español, hay estudios que señalan que hay importantes diferencias entre regiones españolas en términos de variables de oferta, destacando de nuevo las diferencias en términos de gasto sanitario total. Sin embargo, hay otros autores que señalan que, a pesar del fuerte aumento de la financiación pública de los sistemas sanitarios en los años previos a la gran recesión, esto no ha provocado mayor satisfacción con el funcionamiento del sistema sanitario. Nosotros nos unimos a esta creciente línea de investigación preguntándonos qué variables y hasta qué punto del lado de la oferta a nivel regional influye en la variabilidad individual a la hora de reportar su grado de satisfacción con el sistema sanitario. De nuevo ponemos el foco en los policy levers, que son los instrumentos que están en manos de los gestores públicos, como son el gasto sanitario público y el ratio de personal clínico. Para ello, no solo realizamos un análisis entre regiones dentro del sistema sanitario español, sino tenemos en cuenta un gran periodo de tiempo que va desde 2002 hasta 2016. También distinguimos entre tipos de proveedor, entre gasto público y privado, ya que estudiamos también el posible efecto de la sanidad privada a la hora de explicar posibles disfuncionalidades en el funcionamiento del sistema público español. No solo hacemos un análisis sistemático, sino también buscamos diferencias por servicios. También buscamos cómo posibles factores de oferta influyen de manera diferente en la satisfacción con la atención primaria, la atención especializada y la atención hospitalaria.
¿Cómo lo hacemos? Bien, los datos provienen a nivel individual del barómetro sanitario, que es una encuesta que realiza anualmente el Centro de Investigaciones Sociológicas con una muestra de 7.000 individuos por año. En él se pregunta, además de el grado de satisfacción con el funcionamiento del sistema público, pregunta sobre su grado de satisfacción con los diferentes servicios sanitarios en nuestro país, además de preguntar por su grado de satisfacción con otros aspectos no clínicos. En cuanto a las variables regionales, para la variable de recursos sanitarios utilizamos como fuente la página web de indicadores claves de funcionamiento del sistema sanitario, que está elaborado por el Ministerio de Sanidad. Y para variables como PIB regional, mortalidad y envejecimiento los tenemos del Instituto Nacional de Estadística. ¿Cuál es nuestra estrategia de identificación? Bien, hay que tener en cuenta que el Sistema Nacional de Salud es un sistema altamente descentralizado a niveles de comunidad autónoma. Por lo tanto, son los gobiernos regionales quienes dirigen y financian su propio sistema sanitario. Por lo tanto, hay que tener en cuenta que individuos en la misma región tenderán a reportar niveles parecidos de satisfacción que otros individuos en otra región. Teniendo en cuenta esto, teniendo en cuenta que queremos estudiar cuál es la influencia de las variables regionales a la hora de explicar la variabilidad individual, utilizamos los modelos multinivel. Para comprobar la robustez de nuestros resultados, también aplicamos retardos en nuestros modelos multinivel para ver si hay posibles efectos no contemporáneos del aumento de los recursos a la hora de explicar los niveles de satisfacción. También aplicamos test de sensibilidad, es decir, eliminamos para cada comunidad autónoma su muestra para ver si el efecto es significativo en todas las comunidades autónomas o si es mayor o menor en unas comunidades autónomas que en otras. También realizamos un test de primeras diferencias mediante la agregación de datos individuales a nivel regional para buscar relaciones más bien causales, en vez de meramente asociaciones como podríamos encontrar en los modelos multinivel. Por lo tanto, tenemos 4 variables dependientes. Primero, que es el grado de satisfacción con el sistema público en general, que es una escala del 1 al 10, abarca los años 2002-2016 y también estudiamos la satisfacción a nivel servicio, que también va del 1 al 10, pero en este caso solo tenemos datos de 2010, ya que el barómetro sanitario solo pregunta por la satisfacción con los servicios sanitarios públicos desde este año. Como variable independiente, a nivel individual, estudiamos también, como se ha hecho en la literatura, las diferencias por género, por edad, por posición socioeconómica, aproximándolo por nivel educativo o nivel de empleo. Y también tenemos en cuenta si el usuario ha utilizado, si es usuario o no del sistema público. Es decir, si el individuo ha utilizado en el último año algún servicio sanitario. También diferenciamos entre áreas de residencia, entre zonas rurales y zonas urbanas. En cuanto a variable a nivel regional, de nuevo, nuestros policy levels, el gasto público per cápita y el ratio de personal clínico. Es decir, y dentro de este diferenciamos entre médicos y enfermeros. Para aproximar la influencia del sector privado, utilizamos el gasto en seguro sanitario a nivel regional. Como variable de control, utilizamos el PIB per cápita para controlar por posibles diferencias en nivel de ingreso, envejecimiento y mortalidad. Bien, dicho esto, ¿cuáles son nuestros resultados? Bien, en cuanto a nivel de satisfacción con el sistema en general, vemos que a nivel individual existe una asociación positiva y muy fuerte entre individuos de mayor edad y ruralidad. El efecto al contrario para el hecho de ser mujer y para los individuos con mayor nivel educativo. No encontramos diferencias entre ser usuario o no usuario del sistema público en los últimos 12 meses. En cuanto a nivel regional, como se señala en la tabla, podemos ver que en nuestro modelo vacío hasta casi un 6% de la variación individual puede ser explicada por diferencias a nivel regional. ¿Cuál ha sido el efecto de nuestra variable de interés? Vemos que este ha sido bastante fuerte y positivo a la hora de aumentar la satisfacción con el sistema público, es decir, a mayor gasto per cápita, mayor satisfacción, al igual que con el número de médicos por habitante. Por el contrario, en cuanto a la variable de recursos de capital, vemos que hay una asociación negativa entre el número de camas y el nivel de satisfacción con el sistema sanitario. No encontramos ningún efecto para el gasto en seguro sanitario privado, aunque sí encontramos este efecto
en nuestro modelo de primeras diferencias. En cuanto al test de sensibilidad, en el cual analizamos el efecto del gasto público en cada una de las comunidades autónomas, vemos que el efecto es significativo para todas las comunidades autónomas y positivo, siendo el mayor efecto para las Islas Baleares y el menor efecto para el País Vasco. En cuanto a nuestro análisis por servicio, de nuevo, a nivel individual, el comportamiento de las variables de género y posición económica tienden a ser muy parecidas a su comportamiento con la satisfacción a nivel general con el sistema. Ahora sí encontramos diferencias entre haber utilizado o no la sanidad pública, siendo los usuarios de estas los que están más satisfechos con el funcionamiento de cada uno de los tres servicios. A nivel regional, destacar que la varianza individual, que puede ser explicada por diferencias regionales, va desde un 2,5% para la atención primaria hasta un 3,57% para la atención hospitalaria. De nuevo, nuestra variable de interés sigue siendo positiva para el gasto público, sin embargo, solo es positiva para atención primaria y atención hospitalaria. La variable médicos por habitante es positiva y significativa para los tres niveles de satisfacción. ¿Qué diferencias entre servicios podemos destacar? Bien, al hacer la interacción entre gasto público y renta regional, vemos que los aumentos de gasto público a la hora de aumentar la satisfacción, su efecto es menor en aquellas regiones más pobres. Destacar también que en cuanto a la satisfacción con los servicios hospitalarios, vemos que ahora sí hay un efecto del gasto en seguro privado a la hora de valorar la satisfacción con el servicio hospitalario. Es decir, aquellos individuos que viven en regiones que dedican más recursos a sanidad privada son aquellos que están menos satisfechos con la atención hospitalaria. Para terminar, destacar que en nuestro estudio, además de destacar la importancia de las variables individuales, es decir, del lado de la demanda, hemos encontrado importantes diferencias entre regiones en términos de gasto público y en términos del ratio del número de médicos. Esto se explica de la literatura argumentando que una mayor cantidad de recursos humanos provoca que haya menos tiempo de espera y que los médicos se enfrentan a menores cargas de trabajo. Por lo tanto, pueden dar un mejor servicio a los ciudadanos. Sin embargo, el comportamiento de la variable de recursos en capital no se ha visto reflejada automáticamente en un mayor grado de satisfacción con los servicios sanitarios españoles. Hemos encontrado una asociación negativa entre ratio de camas públicas y satisfacción. Esto se explica desde la literatura argumentando que con las mejoras en las atenciones quirúrgicas, cada vez menos necesario pasar mayores estancias en el hospital debido a estas actuaciones, por lo tanto son tratamientos menos invasivos y cada vez son menos necesarias el número de camas públicas. Sin embargo, esta asociación requiere de mayor estudio porque habría que diferenciar entre tipos de cama hospitalaria. Hemos visto que un análisis general del grado de satisfacción con el sistema público puede esconder algunos efectos que se van a encontrar a nivel de servicios, como es la relación entre el gasto en seguro privado y el grado de satisfacción con la atención hospitalaria. Sin embargo, debemos destacar algunas limitaciones de este trabajo. Principalmente estamos ante medidas por tanto hay que tener en cuenta el sesgo de respuesta. Nosotros no hemos podido controlar el sesgo de respuesta debido en cuanto a nivel de salud. Desde la literatura se argumenta que aquellos que reportan un peor estado de salud son aquellos que están menos satisfechos con la atención sanitaria. Sin embargo, debido a la configuración del barómetro sanitario y para toda nuestra serie de temporal, no hemos podido controlarlo. También destacar que para algunas variables no hemos tenido todos los datos para toda la serie ni para todas las comunidades autónomas. Por ello, animamos a que futuras investigaciones exploren en más detalle y a nivel más desagregado la relación entre satisfacción con los servicios públicos, el nivel de recursos y el cada vez más creciente papel de la sanidad privada a la hora de valorar la sanidad pública. ¿Por qué? Creemos que estos estudios pueden ayudar a
a los decisores políticos a hacer mayor política basada en la evidencia y hacer reformas que aumenten la satisfacción con los servicios públicos sanitarios, que en última instancia puede llevar a un mayor uso y en última instancia a mayores niveles de salud pública, y que, reforzando la importancia de la sanidad pública, se llevan a cabo mayores apoyos a la mejora de su financiación, que haga un sistema más dinámico y más resistente ante las necesidades cambiantes de la población y ante crisis sanitarias como estamos viviendo actualmente. Y eso es todo. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Te has acotado muy bien al tiempo. Gracias. Pasamos directo a Patri y luego ya abrimos. Patricia, tú misma, cuando quieras. Y gracias, Juan David. ¿Perdón, veis la pantalla? Sí, ahora te oímos. Sí, sí. Bien. Y ahora me veis ya. Vale, pues vamos a discutir el paper. Entonces, gracias Juan por la presentación. La verdad es que ha clarificado algunas dudas que yo tenía, pero ahora ya el objetivo de este paper es más claro para mí, pero aún así la discusión se va a centrar un poco en el paper, vamos, digamos. Entonces, nuestro objetivo es ayudaros a que lo publiquéis en un muy buen journal, ¿vale? Y así que vosotros luego, cuando lo publiquéis, pondréis en agradecimientos gracias al taller Evaluaes y a todos los comentaristas que tuvimos, ¿vale? Primero, voy a dar así un poco de consejos de la opinión que me he formado con el paper. Me parece que está quizás lo que necesitaría un poco que os lo penséis mejor es un poco el enfoque del paper. Estáis todo el rato, realmente lo que estáis analizando es la calidad percibida, ¿vale? Pero quizás me parece a mí que podríais intentar enfocarlo no como analizar la calidad percibida como finalidad de vuestro paper, sino decir que la finalidad, al menos en la motivación, que la finalidad es hacer un assessment de la calidad de vida del sistema, porque hay suficiente literatura que dice que están muy correlacionadas, como puede ser el paper de Silvana que estáis citando. Entonces, quizás se puede tomar un enfoque diciendo que lo que queréis conseguir es hacer una evaluación de la calidad del sistema sanitario y lo vais a hacer usando la autopercibida. Quizá es un poco más vendible, se me parece. Otra cosa que me parece que no estáis tomando ventaja de todo es el hecho de que vosotros podéis mirar la calidad del sistema sanitario en general y también lo podéis dividir en tres, o sea, la salud primaria, el médico de familia, los especialistas y hospitales. Eso yo no lo he visto en muchos artículos. Entonces, la capacidad de poder comparar realmente cómo se divide o de qué se compone la satisfacción en el sistema sanitario en general y tratar de partirlo en esos tres términos, me parece que no está explotado lo suficiente en el paper, o al menos en la motivación. ¿Vale? Además, no está muy claro porque en la introducción ponéis así muchos ejemplos de papers, pero no está claro qué paper estudia hospitales, qué paper estudia salud, atención primaria. No está claro si realmente el resultado esperáis obtener el mismo grado de satisfacción en los tres componentes. De hecho, se me ocurre si sería posible el poder particionar el gasto sanitario en estas tres partidas, cuánto dinero va orientado a atención primaria, cuánto dinero va orientado a especialistas o a hospitales, porque quizás están recibiendo distintas cantidades de cuando se aumenta el presupuesto. Y quizá eso puede explicar también el cómo reacciona el usuario. Pues vamos a seguir. Sobre este también es un comentario, porque estáis usando, ahora ya entiendo que el marco conceptual que usáis es el de responsiveness, ¿no? Del World Organization y todo eso. Pero sin embargo no está, aunque lo mencionáis, no está nada claro, está bastante confuso en la introducción. Usáis y muy frecuentemente los siguientes tres conceptos como equivalentes: el patient perceived quality of the health system, el patient satisfaction con el health system y el health system responsiveness. Entonces, aunque sí que hay un importante overlapping de esos tres conceptos, sin embargo, no están referidos a lo mismo.
¿vale? Y me parece que añadiría más valor a vuestro paper si sois un poco más, tenéis más cuidado con exactamente la terminología que usáis y llamarlo cada cosa por su nombre. De hecho, por ejemplo, creo que los resultados que analizáis corresponden a 2 de estas variables. Cuando la pregunta que usáis es la de preguntarle al usuario ¿cómo de satisfecho estás con esto en general? Entonces eso es patient satisfaction. Pero luego cuando piden que la segunda pregunta en la que estáis descomponiendo, pues quizá es un poco más relacionada con la primera, ¿vale? Pero cuidado porque hay alguna distinción entre la literatura de uno y de otro. Aunque es cierto que todo está dentro de responsiveness, pero que lo que vosotros analizáis no es responsiveness, está relacionado, pero no es lo mismo. Luego, sobre la estructura de la intro, en general a mí también me parece que estáis nombrando la literatura, pero que agradecería ver un orden bastante más relacionado con lo que vosotros vais a aportar luego. Entonces, tengo entendido que lo que queréis ver es cuál es la variación regional entre el Public Health Expenditure y la calidad del sistema sanitario autopercibida, o del sistema sanitario en general, borrando la palabra autopercibida. ¿Vale? Pero entonces yo sugeriría o esperaría que la literatura review tuviera una especie de, estuvierais intentando ver todas las posibles combinaciones o acercamientos a esa idea. Por ejemplo, lo que sea, cuál es el impacto de lo que sea en la calidad en la calidad percibida del sistema sanitario. Entonces, lo que sea puede ser el Public Health Expenditure, pero también otras variables que son relacionadas con la política o relacionadas con el modo, con el approach, con el supply approach que vosotros también habláis, ¿vale? O sea, pero todas esas medidas, no solo la de Public Health Expenditure. Y de otra manera también echo de menos un poco más de literatura sobre cuál es el impacto de Public Health Expenditure en otras características, no solo en la calidad autopercibida, sino papers hablando de responsiveness, satisfaction, con los diferentes áreas de sanidad, ¿vale? O sea, un poco más estructurada la introducción. Sobre la metodología también, en la introducción criticáis muchísimo, decís, porque todos estos trabajos solo son cross-section, ¿vale? Que de todas maneras que empecéis a decirlo al final de la introducción, entonces no me queda claro a mí y no creo que sea que todos los estudios que habéis nombrado sean solo cross-section. Pero es que luego además decir, bueno, nosotros el estudio que vamos a hacer es cross-section. Entonces, bueno, pues borra eso de criticar la cross-section de los otros, cada uno con los datos que tiene. ¿Vale? Pero eso me lleva a lo que en la introducción decís que le estáis haciendo cross-section, eso me lleva a otro comentario que yo creo que es importante. En la nomenclatura cambiáis muchísimas veces de cómo llamáis a los conceptos. Por ejemplo, en la metodología, a veces decís que estáis haciendo cross-section, a veces que es long time series. También he leído que ponéis que es longitudinal. Cohort, al menos no lo habéis puesto, pero, ¿sabes? O sea, yo sé que hacéis como una especie de mezcla, pero mejor es determinar exactamente cómo lo llamáis y llamarlo consistentemente. Luego también, si leéis el paper, llamáis muchísimas maneras a la seguridad social de toda la vida. Vamos, le llamáis NHS a veces, o el Spanish NHS, o el SSHS, SPHS. O sea, estáis cambiando hasta usar 5 o 6 diferentes connotaciones, ¿vale? O sea, repasar un poco lo de la consistencia. Y lo que me parece también muy importante, y está relacionado con lo de responsiveness, es que la variable pendiente que usáis, o sea, esto lo he cortado y pegado de distintos durante el paper, ¿vale? Pues ponéis que vuestra variable dependiente mide el Patient Perceived Quality of Life of the System, a veces decís que mide el Health System Responsiveness, que mide Health Satisfaction o Health Responsiveness, Quality of, ¿sabéis? O sea, algunos de ellos sí que son equivalentes, pero otros no lo son. Entonces, me parece que mejor definid lo que estáis midiendo y usarlo consistentemente para dar como robustness al mensaje, claridad al mensaje que estáis dando. Ahora, comentarios menos importantes. Por ejemplo, esto ya es más personal. He visto que habéis definido la variable, la dummy main female, dándole un 1 a las mujeres, lo cual está muy bien porque ya estaba ya aburrida de ver papers que le dan siempre el 1 al male. ¿Vale? El segundo punto es cuando clasificáis los users, los usuarios, entre actual o potential, ¿vale? Lo que hacéis es coger una variable que aquellos que han ido al menos una vez durante el año pasado, ya los marcáis como users. Entonces me pregunto si quizá no valdría la pena aumentar un poco ese threshold, decir, bueno, pues en vez de una sola vez, vamos a considerar
frequent users, o sea, como 3 categorías. Frequent users, a lo mejor los que han ido más de 5 veces o más de 10 veces. ¿Vale? Eso también ayudaría un poco a enfocar una discusión que tenéis luego en la última sección sobre el por qué os sale el coeficiente de esa manera. Más comentarios sobre la salud privada. Estáis también mencionando todo el rato que el hecho de que una persona decida unirse a un seguro privado, pues también dice mucho. Pero según la memoria que tengo, en España, al menos, por ejemplo, el funcionariado, otros que están trabajando en funcionariado, creo que ya by default ya tienen una salud, ya tienen unos seguros como Muface o Asisa, ¿no era así? Entonces, de alguna manera, el hecho de tener seguro privado no implica que tú lo hayas buscado, ¿sabes? Entonces, no sé si a lo mejor es necesario o si importa mucho distinguir entre eso. Bueno, también decís que usáis el modelo que usáis por el paper de Ferrer y Carbonell, ¿no? El súper famoso paper que lo he visto ya, estoy aburrida de leerlo, pero es un muy buen paper, vamos, lo he citado más veces que el TVO. El caso es que está muy bien, ok, pero si os dais cuenta, el paper ese también os está dando palo, porque dice que es muy importante controlar por una especie de fixed effects, por aquellos efectos que no cambian durante los años. Entonces recomienda este paper, el de ADA, recomiendan el meter algunos traits que capturen estos datos personales. Y ya me están metiendo mal, un minutito más. Pues, por ejemplo, sí que os propondría en tu presentación, se me ha ocurrido que, por ejemplo, podríais calcular o estimar cuál es la salud autopercibida a nivel regional, ¿vale? Tendría que haber, por ejemplo, la Encuesta Nacional de Salud de España, podréis calcular cuál es la average de la salud autopercibida por regiones. Y a lo mejor es una manera de corregir un poco por cómo la gente de una región suele valorar las escalas o no. No sé, una manera de poner. Y poco tiempo me queda, así que déjame ya comentar esto. La figura, estáis dando demasiado énfasis en que esta figura no es normal, porque hay un pequeño repunte ahí después de la crisis. Y por eso decís que no se sigue el mismo itinerario al expenditure que a la satisfacción. Sin embargo, a mí personalmente no me parece que haya un repunte muy grande, me parece que es bastante claro que siguen un mismo camino. De hecho, la causa puede ser mucha, que sea random, que quizá la gente cuando hay una crisis, todo el mundo empieza a sentirse muy fuerte con las cosas que le identifican, como aquí eso de nuestro NHS, ¿sabes? Estoy ya aburrida de escuchar eso. O que la gente deja de ir al médico porque ahora ya no te pagan la baja, o que la gente no quiere ir al médico porque entonces te pueden despedir. Esas son las cosas que también traen una crisis. Entonces, quizá cuando les preguntan qué opinas de la seguridad social, están pensando en la última visita de hace 3 años, de cuando aún había dinero. Pues bueno, estos y otros comentarios espero que os sirvan, os lo mandaré luego. Pero he disfrutado mucho leyendo el paper. Ya está. ¿Y cómo paro esto? Muchas gracias, Patrick. Genial. Juan David, espero que os sirva. Si quieres contestar a Patricia, y María, ya te pones tú si quieres con la moderación. Gracias. Vale, agradecer a Patri todos los comentarios. Es cierto que hay que distinguir mejor el concepto en la introducción, ya que utilizamos desde Health System Responsiveness hasta Satisfaction. Quizá lo tenemos que aclarar un poco cuál utilizamos exactamente. Y muchas gracias por la aportación sobre de dónde podemos sacar los niveles de salud a nivel regional para contrastar ese posible sesgo en la respuesta. Y nada más, por lo demás todo claro y son aportaciones bastante útiles que vamos a tener en cuenta. Y ya hablaremos. Vale. Muchas gracias, Patri. Okay. Placer. Muy bien. Bueno, pues Juan David, la verdad es que me ha gustado mucho el trabajo. Me pareció muy interesante y creo que Patricia te ha hecho unos comentarios muy buenos que te van a ayudar a mejorar mucho el paper. Yo la verdad es que no tengo ninguna pregunta en concreto que añadir, lo único que Patricia lo ha comentado también, pero algo que no me quedaba muy claro en la presentación era, puesto que la base de datos que tenéis, que utilizáis para hacer los análisis, disponéis de información desde de 2002 a 2016, si no recuerdo mal.
pero lo utilizáis como cross-section, entonces, ¿no? O sí que hacéis análisis. O sea, no me ha quedado muy rápido porque, o sea, ha pasado muy rápido los resultados, pero bueno, entiendo que igual lo que no tienes es los mismos individuos en los diferentes años. Entonces, bueno, supongo que habrá complicaciones para utilizarlo como un panel, pero no sé si podéis mirar algo Sí, de forma longitudinal. vale. De hecho, en el modelo multinivel no controlamos solo por diferencias regionales, sino también tenemos en cuenta el efecto de los años. Por lo tanto, el grupo sería región año. Y por otro lado, hacemos un modelo de primera diferencia en el que agrupamos los datos individuales a nivel regional y hacemos una especie de pool data, una especie de panel de datos para ver la relación causal de nuestras variables de interés con satisfacción, para explotar la riqueza de los datos longitudinales que nos ofrece la serie del barómetro sanitario. Pero quizás no es el principal punto. El principal punto era valorar hasta qué punto las variables regionales influían en la variabilidad individual. Quizás teníamos que destacar más. Sí, eso. al menos eso si lo hacéis está bien, porque ya que tienes esa base de datos que es longitudinal, lo explotas de la forma que puedes. Supongo que te saldrán cosas interesantes, que igual yo creo que explotarlas en el paper, que ya te digo que no, el paper no lo he leído, pero supongo que le daría mucho potencial. Y nada más, lo que ha comentado también del efecto del gasto en seguro privado, quizás se puede también explotar con lo que ha dicho Patricia también del fixed effects, ¿no? Igual puedes controlar por aquellas personas que en el periodo ya pertenecían a un seguro privado, por ejemplo. Esa sería una forma de aplicar lo que te ha comentado Patricia, aparte de otros efectos fijos que van a ocurrir, pero eso es cuestión de ver qué datos tienes y de pasar bastante tiempo, supongo, limpiando los datos, cosa que seguro que has hecho ya. Y seguro que lo conoces, pero bueno, esto te da unas pistas interesantes. Y nada más, si alguien más tiene alguna pregunta, tenemos unos pocos minutos. Tienes que mirar el chat. No lo he visto, ¿verdad? Manu y Sofi creo que tenían la mano levantada. Ah, perdón. ¿Manu? Sí, es que no puedo poner el icono este de la mano al ser host, creo, por lo menos no lo encuentro. Vale, por eso no veía. Sí, era un par de preguntas. Primero, si no habéis pensado también en controlar o como una variable explicativa importante por los waiting times, que aunque creo que desde 2002 no los tenéis, de 2012 se publican por comunidad y están online, hay unos PDFs y quizás para un análisis de robustez se puede mirar, aunque no lleguéis hasta 2002. Y luego, otra de las cosas, al usar la variable regional, el gasto público, quizás sería interesante tener más controles regionales también que pueden afectar a ese gasto público, como por ejemplo el envejecimiento de la población o la densidad de la población, porque son muchos, incluso los propios presidentes de comunidad a la hora de repartir el gasto público, los presidentes de comunidades que son más despobladas y más envejecidas, piden que se cuenten estos factores por el mero hecho de que llevar la sanidad, ¿no?, a centros de salud pequeños, en lo que se conoce ahora como la España vaciada, es mucho más costoso que por ejemplo en Madrid, que es una ciudad muy densa, que es una comunidad muy densa. Entonces quizás esas diferencias de gasto público no solo pueden afectar a la calidad, pero no simplemente pueden ser una consecuencia de estas diferencias en densidad o en la población. Sí, sí, completamente de acuerdo. Creo que la densidad de población la controlamos al hacer gasto público per cápita para todas las regiones y envejecimiento la tenemos en cuenta, está en nuestro modelo. En la tabla de la presentación no estaba porque solo hemos puesto la variable de interés, pero controlamos por envejecimiento. En cuanto a la sugerencia para estudiar los waiting times a la hora de influir en satisfacción, hay estudios que ya lo han hecho y de hecho indican que es uno de los factores que más influye a la hora de satisfacción y es una de las futuras líneas de trabajo que vamos a explotar.
los niveles de satisfacción con los tiempos de espera. Y sí, está de 2012 y creo que lo podemos utilizar en futuros trabajos. Densidad me refiero como variable geográfica, no de total de población, sino cuán dispersa está la población o no. Muy interesante, sí. Porque cuanto más dispersa está la población, más costoso es el sistema de salud de llevarlo a muchos sitios donde no llega. Hemos intentado aproximar esa problemática diferenciando los usuarios entre zonas rurales y zonas urbanas, pero quizás sería interesante estudiar a nivel regional, estudiar la diversidad de la población. Sí, lo podríamos estudiar y meter en el modelo, ¿por qué no? Gracias, Manu. Una buena idea. Mi comentario iba exactamente en el mismo sentido. Hay que intentar mirar, o sea, me las quita de la boca, Manu, cómo este gasto sanitario se queda concentrado al final en unas pocas unidades hospitalarias que pueden resultar ser muy alejadas de donde al final vive la población, que no es el caso, pero cuanto más existe esta lejanía y poca concentración en una comunidad autónoma muy grande y muy dispersa en población, te puede surtir un efecto muy importante sobre la calidad percibida que tenga el usuario. De hecho, se podría estudiar la distancia entre Manu, que somos el del hospital equipo. y el individuo. Sí, es una idea bastante interesante. La tendremos en cuenta. Muchas gracias. También Nacho tiene una pregunta y Sergio ha dejado un comentario. Hacemos primero Nacho, si quieres hacer la pregunta. Gracias por la presentación. Yo tengo un par de comentarios. Una, si os habéis planteado incluir el origen de las personas que responden para ver la variable de eje de discriminación en relación al estatus migratorio, que puede ser muy interesante también porque supongo que debe ser distinta la percepción o la satisfacción con los servicios del sistema sanitario. Eso por un lado. Y luego, no sé si también os habéis planteado ver cómo ha afectado el tema del copago en algunas comunidades autónomas, el tema de las privatizaciones, porque yo creo que es también en función, eso puede tener un impacto o un efecto importante sobre cómo la ciudadanía percibe o cómo se sienta satisfecha con los servicios que se están ofreciendo, teniendo en cuenta lo descentralizado que está el sistema. Y luego, a nivel más micro, habláis de número de camas, números de médicos, de personal sanitario, pero tal vez sería interesante ver en qué estado, o sea, cuál es la situación laboral de estos profesionales. Centras un poquito en los profesionales del sistema sanitario, ver cuál es su salario, cuál es un poquito como para poder ver las diferencias que hay entre cada región, porque existen. Ahora con el tema de la COVID veíamos que muchos sanitarios que eran catalanes decidían no irse a trabajar a Aragón porque sus condiciones laborales eran mejores. Entonces, ¿hasta qué punto la variable relacionada con recursos humanos de los trabajadores de la sanidad también afecta a la satisfacción? No sé, esas tres cositas. Es una idea bastante interesante. De hecho, a la hora de estudiar el estado de los recursos humanos sobre la satisfacción, habría que hacer un análisis más desagregado, más micro. Se podría plantear con los datos que tenemos, buscando otras bases. En cuanto a la influencia de los copagos y las privatizaciones, lo mismo. Habría que hacer un análisis más desagregado, quizás por región, estudiar, por ejemplo, el caso del Hospital de Algeciras, que es un buen ejemplo. También, y sí, en cuanto a estudiar el origen, como puede ser la nacionalidad, es una idea que tenemos para futuros trabajos, que es un tema en el que está bastante interesada mi supervisora y lo vamos a tratar. Quizás no es el objetivo principal de este paper, porque ya es posible bastante de eso, estudiar la influencia de los recursos en la calidad percibida por el individuo, pero sí que se puede tener en cuenta para futuros trabajos y de hecho es muy buena idea estudiar el origen. Gracias, Nacho. Vale, pues hay un par de comentarios en el chat, uno de Sergio, que dice que desde hace
2 años las y los mutualistas pueden cambiar cada 6 meses de entidad o a la pública. Además, disponen de un proceso extraordinario que puede resolverse en su sede central, por si alguien urgentemente debe salir y pasar a la pública. No sé si esto te puede aclarar algo, si era un comentario aclaratorio de Sergio. Y Laia te hace también un comentario metodológico. No sé si alguien más tiene preguntas o podemos pasar a hacer un pequeño descanso y luego si al final, cuando acabéis, alguien se quiere quedar a hacer alguna pregunta adicional, pues bienvenido. Si no, pues ahora pasamos al descanso